Bueno, muchachos, ¿cómo estamos? Vamos en este capítulo a ver la identificación de cada uno de los textos de Kant. Bueno, esta identificación nos va a resultar muy fácil hacerla, puesto que ya habiendo conocido la explicación en general, ahora simplemente hay que aplicar a cada texto una parte de esa explicación. Entonces veremos así como, bueno, pues en el texto 1, que es el que vamos a comentar ahora, dice Kant: ilustración significa el abandono por parte del hombre de una minoría de edad, dice, cuyo responsable es el mismo. Como ya sabemos, no otros, el mismo. Esta minoría de edad significa la incapacidad para servirse de su propio entendimiento, del entendimiento de cada uno, sin verse guiado por algún otro individuo, ¿no? Uno mismo, achaca Kant, es el culpable de dicha minoría de edad, cuando su causa, evidentemente, no resida, dice él, en la falta de entendimiento. Es decir, si una persona pues tiene problemas en el sentido de que no le da de sí la cabeza, pues evidentemente nunca llegará a esa mayoría de edad, ¿verdad? Bueno, en la falta de cada uno de resolución y valor para servirse, dice, del suyo propio sin la guía de algún otro. Bueno, y ahí lanza Kant el lema este de la ilustración: sapere aude, ten valor para servirte de tu propio entendimiento. Tal es el lema, dice él, de la ilustración. بلوان من فن هذا الشعب من أحد حمياه Bien, entonces, ¿qué es lo que tendríamos que poner ahí en la identificación de ese texto? Bueno, pues tendríamos que poner la explicación 1, que está nombrada como definición de ilustración. Y entonces tendríamos que poner en este texto, lo primero que hace Kant es hablar de la ilustración, que es esa época histórica en la que el hombre se decide, como estábamos viendo, a abandonar esa minoría de edad. Bien, aquí tendríamos que continuar pues, hablando de esa ciencia, de esa revolución científica que ocurre con Galileo, con Kepler, con Newton, con Giordano Bruno, etcétera, etcétera. Los cuales, como ya comentamos en la aplicación en su momento, habían conseguido, ¿verdad?, progresar al dejar atrás ese dogmatismo religioso, ese oscurantismo. Bueno, la ilustración aspira, por lo tanto, la palabra clave es a emanciparse, es decir, a que los individuos se vuelvan autónomos. Bueno, un ejemplo, como comentábamos en su momento, es el de la enciclopedia. Bueno, que son una serie de textos que aparecen en aquella época para instrucción y para ilustración de los individuos, para que empiecen esta, digamos, manera nueva de ver las cosas a través de su propia razón. Bueno, todo esto basa, ¿verdad?, su poder en la lucha contra ese oscurantismo religioso, ideológico, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahí ya tenemos identificado el texto de qué está hablando, y lo que tendremos que hacer ahora, bueno, pues es, cuando lo requiera así el texto, citarlo, como por ejemplo, pues cuando hablemos de esa definición de ilustración.
Bueno, bien, vamos a ver ahora el texto número 2. Bueno, en este texto Kant analiza esa falta de ilustración, es decir, las causas, cuáles son los factores fundamentales por las cuales el hombre, bueno, pues tiene esa carencia que no es, como ya dijimos en su momento, natural. Lo natural sería que cada uno se supiera manejar por sí mismo, edificar. Pero debido a estos factores, el hombre no es capaz de salir de ese estado infantil, podríamos decir mental, ¿no? Y dice así el texto 2 de Kant. Pereza y cobardía son las causas merced a las cuales tantos hombres continúan siendo con gusto, ¿eh? Es decir, esto hay que recalcarlo, es decir, la gente se siente cómoda cuando la mandan. Siendo con gusto, dice, menores de edad durante toda su vida, pese a que la naturaleza los haya liberado hace ya tiempo de una conducción ajena, haciéndoles físicamente adultos. Es decir, cuando ya el individuo es adulto, adulto físicamente, es decir, ya tiene autonomía, digamos, física, bueno, pues la paradoja está en que el individuo mentalmente continúa agarrado, digamos, a esos tutores, a esa minoría de edad. Y por eso, dice, les ha resultado tan fácil a otros el erigirse en tutores suyos. ¿Qué quiere decir aquí? Dice, hombre, como los individuos están a gusto siendo menores de edad, como los individuos no quieren esa autonomía, bueno, pues el primero que pasa, digamos, que es el que convence a los demás de que lo tienen que seguir. Bueno, suceden así cosas, ¿verdad?, como todos conocemos con los líderes religiosos, de sectas, o líderes políticos, etcétera, etcétera. Los demás, aquellos un poco espabilados, pues de alguna manera les resulta facilísimo el ser los que dirijan a estos hombres. Es tan cómodo, dice Kant, ser menor de edad. Basta, dice, con tener un libro que supla mi entendimiento. Es decir, nosotros, por ejemplo, podemos estar influidos por un libro, por una manera de pensar, y entonces seguir lo que dice ese libro, seguir lo que dice ese pensador, o seguir lo que dice ese cantante. Dice, alguien que vele por mi alma y haga las veces de mi conciencia moral. Es decir, alguien que me diga lo que está bien y lo que está mal. Eso es muy fácil, dice. Dice, o un médico que me prescriba la dieta, etcétera, ¿no? Para que yo no tenga que tomarme las molestias. No me hace falta pensar, siempre dice que pueda pagar. Otros asumirán por mí tan engorrosa tarea, es decir, delegamos en los demás esta falta de entendimiento y decimos que piensen los demás por mí. ¿Por qué? Pues porque voy a estar, como dice al principio del texto, más a gusto. Bueno, ¿cómo lo identificaríamos? Bueno, pues esto se identifica con ese punto 2, donde efectivamente Kant habla de la falta de ilustración y donde se analiza el por qué se empeñan los hombres en dejarse guiar por otros. Y aquí lo que pusimos son dos tipos de causas. Unos factores internos, que son la pereza y la cobardía, como ya sabemos, donde decía Kant, ¿no?, como una cosa, en fin, importante, ¿no? La persona perezosa, dice, acaba, como vimos, siendo cobarde. Y luego otros factores que Kant podemos denominar externos, que son los tutores, que exageran esos peligros de qué le va a pasar a la persona, porque claro, no son capaces de pensar por sí mismos y entonces hay que guiarlos. Esto lo dicen mucho los políticos o lo dicen también mucho los padres. En realidad, Kant lo que quiere decir es hay que dejar que los individuos tropiecen por sí mismos. ¿Por qué? Porque esto va a crear individuos liberados mentalmente, ¿no? Bueno, las consecuencias son, como ya apuntábamos en la explicación, estamos en el punto 2 de la explicación, esa
minoría de edad permanente. La actitud, dice, paternalista de los tutores fomenta esa pereza, esa cobardía, y por lo tanto la minoría de edad arraiga, es decir, echa raíces en el hombre, y el hombre pues se siente a gusto con eso. Bueno, vamos con el texto 3, donde Kant aquí habla de los medios para conseguir esa liberación, esa ilustración. Bueno, aquí habla en el texto sobre todo de la libertad. Y entonces dice Kant, para que esta ilustración suceda, dice, para esta ilustración tan solo se requiere una cosa, libertad. Y a decir verdad, dice él, la más inofensiva de cuantas puedan llamarse así. Es decir, esa libertad que es la de uso público de la propia razón, en todos los terrenos. Bueno, aquí vemos un Kant, bueno, pues muy avanzado, ¿no? Porque él lo que está diciendo es libertad de expresión radical. Es decir, las personas pueden usar públicamente, pueden hablar públicamente de la razón, pueden hablar lo que les venga en gana. Actualmente, dice, oigo clamar por doquier, no razones. Todo el mundo te dice, no pienses, deja que ya pienso yo. El oficial ordena, no razones, adiéstrate. El asesor fiscal, no razones y limítate a pagar tus impuestos. El consejero espiritual dice, no razones, ten fe. Solo dice, un único Señor en el mundo, dice, razonad cuanto queráis, y sobre todo lo que gustéis, mas no dejéis de obedecer. Y dice, impera por doquier una restricción, es decir, una libertad acotada, un miedo por parte de los poderes a que el individuo sea capaz de pensar por sí mismo, y unos individuos a gusto con esta situación. Dice, pero ¿cuál es el límite que la obstaculiza y cuál es el que, bien al contrario, la promueve? Es decir, ¿qué es lo que hace que exista más libertad? ¿Qué es lo que hace que la libertad se sobreponga a, digamos, esa minoría de edad? He aquí mi respuesta. Solamente, dice él, el uso público de la razón tiene que ser siempre libre. Y es el único que puede procurar ilustración entre los hombres. Bueno, texto 3, explicación 3. Medios para conseguir la ilustración. Decíamos, libertad pública, libertad de expresión, ¿verdad? Aquí se deduce del texto que Kant aboga por la reforma y no por una revolución. Es decir, no estamos ante un filósofo, digamos, radical, ¿no? Él dice, bueno, pues poco a poco hay que ir de forma gradual, de forma paulatina, poco a poco hay que ir reformando las instituciones de tal manera que los individuos comiencen, ¿verdad? Bueno, pues a tener educación, que es el punto clave, a tener cultura, que es el punto clave, y con esta educación, esta cultura, darse cuenta cada uno de qué es lo que tiene que decidir para su vida, de qué es lo que tiene que razonar, ¿no? Bueno, para él, Kant, las revoluciones muchas veces son contraproducentes, porque lo que hacen es quitar a un tirano, digamos, a un déspota o una situación despótica para que llegue una situación incluso pues, más despótica todavía, ¿no? Bueno, también se puede resaltar aquí cómo Kant efectivamente habla de el uso público. Esto ya lo dijimos en su momento, que contrasta con el uso privado de la razón. El uso privado aquí quiere decir pues, que para funcionarios, para militares, para este tipo de gente, cuando realiza su cometido,
no puede alegremente, no puede, bueno, pues expresarse públicamente cuando está haciendo su cometido, cuando está desarrollando sus funciones propias, su oficio, ¿no? Bueno, esto por lo que respecta al texto 3. Vamos ya con el... yow jëmm ji nga la aaral ma ko jàppal ma fii ma jàpp fee suñ ko defee duñu sonn téyel ma fii ma téye fee ñun buñ ko El defee texto último, que es el texto 4. Bueno, el texto 4 que habla fundamentalmente de que nosotros ahora mismo vivimos en una época en progreso de ilustración. Bueno, nosotros estamos en el siglo XVIII, es decir, en el texto, como vemos, dice, si ahora nos preguntáramos, ¿acaso vivimos actualmente en una época ilustrada? La respuesta sería no. Pero sí, dice él, vivimos en una época de ilustración, tal como están ahora las cosas, todavía falta mucho para que los hombres, tomados en su conjunto, es decir, todos los hombres, la humanidad, ¿no?, puedan llegar a ser capaces o estén ya en situación de utilizar su propio entendimiento, sin la guía de algún otro en materia de religión. Pero sí, dice él, y esto es un dato para la esperanza en esa época del siglo XVIII, fijémonos cómo han cambiado las cosas, estamos en el XXI, y la razón, ¿verdad?, pues muchas veces la echamos de menos, ¿no? Dice, tales como está ahora las cosas, todavía falta mucho para que los hombres, decíamos, tomados en su conjunto, puedan llegar a ser capaces o estén ya en situación de utilizar su propio entendimiento sin la guía del otro en materia de religión. Dice, pero sí tenemos claros indicios de que ahora se les ha abierto el campo para trabajar libremente en esa dirección y que también van disminuyendo paulatinamente los obstáculos para una ilustración generalizada o el abandono de una minoría de edad de la cual es responsable el mismo. Bueno, aquí Kant se está refiriendo a ese siglo de Federico II, que era el emperador de Prusia en ese momento. Prusia era donde vivía Kant. Bueno, pues aquí cuando dice, sí tenemos claros indicios de que ahora se les ha abierto el campo para trabajar libremente en esa dirección, está hablando de esas reformas educacionales en las instituciones que está haciendo este Federico II. Es decir, se está abriendo el terreno para que los hombres se eduquen, para que los hombres efectivamente lleguen progresivamente a esa ilustración a través de reformas, no una revolución de la que cambie las cosas de la noche a la mañana. Es por eso que Kant en el mismo texto dice, bajo tal mirada, esta época nuestra puede ser llamada época de la Ilustración. O también, dice él, el siglo de Federico II, de este señor que poco a poco, según Kant, bueno, pues va haciendo progresos en esta apertura hacia lo que él denomina la Ilustración. Bueno, ¿qué es lo que habría que poner? Aquí, pues muy sencillito, en esa identificación, ese punto 4 en el cual se habla de la época de la Ilustración, hablando de esto de Federico II, como ya comentamos en su momento. Bueno, hacemos la identificación, dependiendo del texto que nos salga, el 1, el 2, el 3 o el 4, y luego continuamos con el resto de las explicaciones. Es decir, nos sale el texto 4, bueno, pues tendríamos que poner en la explicación la 1, la 2 y la 3. La 4 no, porque esa ya la hemos puesto en la identificación. Y luego la parte final está donde se habla del resumen, pues un poquito de todo lo que se ha visto en la explicación. Bueno, muchachos, esto es todo en cuanto a esta parte. Ya vemos que está muy sencillito, que simplemente, bueno, pues es seguir las indicaciones que yo os voy dando y seguir pues, las explicaciones para entenderlo, que no son textos, como ya comentamos en un momento, pues nada difíciles. Bueno, un saludito, venga, y a seguir bien todos. Adiós.